yo te lo daría todo. Yo te daría mi corazón. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Alita Battle Angel es un filme estrenado en 2019, dirigido por Robert Rodríguez e inspirado en el manga Ganmu, escrito e ilustrado por Yukito Kishiro. Estelarizada por Rosa Salazar y Christoph Waltz, cuenta la historia de Alita, una cyborg que gradualmente va descubriendo su pasado como guerrera y cómo utiliza sus talentos para combatir la opresión de la sociedad en la que vive. Antes de comenzar con este episodio, quisiera mencionar que estaremos basándonos exclusivamente en el contenido de esta película. No estoy familiarizado con la historia original, ni con el manga, ni he visto las adaptaciones al anime que se han hecho de esta historia, por lo que simplemente nos basaremos en los hechos y en los temas que estarían apareciendo en la película como tal. Pero bueno, se preguntarán por qué entonces decidir ver esta película si no había algún interés previo en ella antes de la película. Y es simplemente se ve en los trailers, se veía una película visualmente muy atractiva, las escenas de acción y en general, o sea, en sí la estética de la película se veía muy interesante en los adelantos, y también la curiosidad de cómo iban a integrar al personaje principal. Rara vez se hace algo tan estéticamente parecido al anime, y menos cuando el resto de los actores son en live action. Usualmente o es una o es otra, ¿no? Cuando hacen una adaptación live action, todos los personajes tienen pues los vestuarios o tienen algún rasgo parecido al personaje que están representando, pero su rostro es humano. O por el contrario, ¿no? O sea, si es una película totalmente generada por computadora, todos los personajes se ven con una misma estética de manera que ninguno resalte. Entonces yo tenía esa curiosidad de ver cómo se integraba este efecto, sobre todo que era siendo el que es la personaje principal, ¿no? Que en teoría es la que te tienes que empatizar y que tienes que relacionarte y adentrarte en su historia, ¿no? Si la película en ciertos momentos iba a generar algún rechazo por tener un diseño de personaje tan extremo o tan diferente. Si no han visto algún adelanto o el tráiler o el póster, Alita pues se ve como un personaje de anime, pero llevado a la vida real, con los mismos ojos expresivos, con la quijada así más fina, pero pues sentada con personajes realistas y sobre todo con actores conocidos como Christoph Waltz y en este caso Jennifer Connelly, por lo que pudiera haber una desconexión. Sin embargo, la película tiene un acierto en no postergar la llegada de la protagonista. Dentro de los primeros 5 minutos ya estamos viéndola, ya tenemos contacto con ella, lo que permite que gradualmente nos empecemos a acostumbrar a su estética, a disminuir ese impacto visual. En lo particular, debido a que estoy familiarizado con la estética del anime, no fue algo tan que causara rechazo en mí, pero en la sala de cine en la que me tocó ir, al menos no hubo algún tipo de risa o algún tipo de comentario negativo sobre este aspecto de la película. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la trama, o con analizar qué fue lo que me agradó o lo que no me agradó de esta cinta. En términos generales, es una película muy entretenida, con muchos aspectos visuales interesantes, no solamente Alita, sino el mundo en el que habitan, al menos en cómo se ve, los diseños de los robots, tanto hay sutiles, no hay personas que están completamente robotizadas, como hay personas que simplemente están con alguna prótesis, como vemos en nuestro mundo actual. Las escenas de acción son bastante interesantes, son bastante bien hechas. De cierta forma, no la edición en ese aspecto de la película no hace que te pierdas tanto como el efecto o el que muchos relacionan. Si alguna vez vieron la película de Batman Inicia, ahí es un efecto un poco desorientante por la gran cantidad de cortes que hay en la edición de una escena de acción. Aquí la película realmente brilla más cuando se parece más a un anime, ¿no? En los aspectos del dinamismo de la pelea, los gritos incluso,
cuando, cuando hay emoción, hay la emoción pura, ¿no? de la pelea, son los aspectos donde la película más brilla, incluso en el deporte ficticio que se muestra en esta película, que es una combinación algo de roller derby con básquetbol y gladiadores americanos, ¿no? Es una combinación ahí de este deporte, el morball, pero son los aspectos donde más brilla la película y que son pues los que más llaman la atención. Otro aspecto de la película, bueno, volvamos un poco. Cuando menciono que la edición aquí no es donde es buena, es porque en otros aspectos de la película siento que les falla o que no dejan respirar los momentos de más emotivos o más dramáticos de la película. Desde el principio incluso, o sea, cuando el doctor Ido, interpretado por Christoph Waltz, encuentra el cuerpo de Alita en un deshuesadero, por decirlo de alguna forma, como que la música va a ser así emotiva, otra triunfal, y cortan la película. O sea, y cortan a la siguiente escena. Y eso es algo, no es un caso aislado. Siento que es algo que se empezó a repetir durante la película y que a veces le resta ahí los momentos cuando quieres conectar o cuando dices, aquí viene algo emotivo entre estos dos personajes, la película corta. Hay otros aspectos donde corta por censura o porque por implicar cosas, que ahí es donde es efectivo, sobre todo cuando es una muerte de algún personaje, pero en otros casos siento que le resta, como que a veces quiere ir demasiado rápido la película y termina por no conectar ahí ese aspecto. Y por otro lado, a pesar de ser una película muy visual, hay aspectos donde, sobre todo cuando se habla de la historia, del mundo donde viven los personajes, la película opta más por platicarnos qué fue lo que pasó, qué es esto, qué es algún aparato, qué es esta ciudad, y en vez de mostrárnoslo, ¿no? De ser un poco más sutiles o utilizar más el arte cinematográfico como para comunicarnos esto de una manera más atractiva. Siento que ahí es una contradicción que tiene esta película de sí querer visualmente muy estimulante, pero en los momentos que nos harían conectar más con el mundo en sí, opta por simplemente platicárnoslo de manera ahí entre dos personajes. Entonces siento que estos son aspectos que le restan a la película. Un aspecto interesante de esta película son el subtexto o unos temas que están ahí de manera muy escondida. No es que estén escondidos, sino que son más sutiles. Que hablan sobre la diferencia de clases, ¿no? En la película se nos muestra que el lugar principal o la ciudad donde están, Iron City, es una ciudad multicultural donde personas de todo tipo de razas y países conviven para subsistir día con día. Inicialmente vemos incluso que el consultorio del Dr. Ido tiene el anuncio que tiene afuera está en español. Yo pensé, porque es algo muy común, bueno, más en las animadas que en las de live action, pero es común que, por ejemplo, en Toy Story, aunque es una película que viene de Estados Unidos, ciertos textos estén en español simplemente para adaptarlo al mercado latinoamericano. Entonces yo pensé que era una cuestión similar porque el anuncio estaba en español. Pero luego ya empiezan a comentar de que, no, aquí hubo una guerra hace bastantes años y por consiguiente pues todas las personas de varias razas se tuvieron que venir aquí y donde viven. Entonces eso empezó a permear en Iron City, ¿no? Entonces vemos en muchos aspectos, principalmente aspectos de la cultura mexicana o latina o mesoamericana, en anuncios en las calles, en los eventos deportivos, no solamente en español, también en otros idiomas y en otros países. Entonces es algo que se nota y que pues si pudiera ser muy relevante ahora, aunque me siento raro diciendo eso porque es algo que tal vez siempre ha existido, pero que en estos tiempos es donde estamos retomando eso, porque las personas viven, o sea, las personas de todas las culturas y razas viven en armonía, aunque no viven en la riqueza en esa ciudad, y todas están aspirando a llegar a una ciudad que quedó en el cielo, ¿no? Que todos quieren llegar ahí porque donde viven para su percepción es una miseria, y luego se revela que es una ciudad controlada por una persona solamente, y en particular que es una persona pues blanca, ¿no?
que pudiera ahí representarla en lo menos a Estados Unidos y en lo más a la supremacía blanca, ¿no? Donde quiere someter o quiere mantener a las personas abajo para mantener su reinado. Entonces tiene estos temas sobre que están ahorita muy, muy actualmente, donde el resto del mundo está dividido, o el mundo está dividido en esta situación y muchos quieren llegar allá, pero hay una barrera que no permite llegar, y que las personas que viven arriba juzgan o acusaron a otras personas de ser los enemigos que causaron esta separación. Entonces, todos estos temas están de manera muy sutil dentro de la película y se muestran incluso en los personajes. El Dr. Ido es una persona que vivía allá arriba, pero cuando un ser querido de ella tuvo una enfermedad o una deformidad, fue expulsado de ese, entre comillas, paraíso, y la mandaron a la ciudad esta, pero él aceptó pues este destino debido a que para él lo importante era estar junto con su familia. Siento que la conexión, no sé si fue intencional, es algo que no puedo saber, no estuve en el casting, pero el hecho de que haya sido Christoph Waltz el que interpretara a este actor pudiera ser ahí parte de refuerzo a este simbolismo, ya que él pues interpretó, o su papel más famoso es el haber sido un agente nazi en la película de Bastardo sin Gloria. Entonces vemos a este personaje que empieza a decir, bueno, ya no quiero, o sea, pues no vivía, ya me di cuenta que no vivía bien allá porque pues todos querían, pues no podía estar con mis seres queridos y tenía que pues ser solamente esto, un agente del gobierno ahí, porque su función era reparar a los soldados y reparar a los deportistas de este deporte ahí que está manejado por personas muy turbias. Entonces mejor decidir salirse y ser una persona feliz, aunque no fuera en el paraíso de esta ciudad que se encuentra en el cielo. También vemos a otros personajes que, de hecho, la mayoría de los personajes principales tienen este sueño de llegar allá. De manera contraria al Dr. Ido, encontramos a la doctora Chiren, que se revela después que es su esposa, y que ella, por el contrario, ella siempre quiso regresar allá porque no se hallaba en la miseria de Iron City. Además, en un trágico accidente, la hija de ambos fallece y ella como que se bloquea, y es por eso que quiere regresar, porque no acepta la muerte de su hija y quiere encontrar alguna respuesta, y es cuando lucha por llegar ahí. Esto puede ser algún simbolismo de cuando nos encontramos en una situación muy frágil o de nuestro carácter o de nuestro ser, empezamos a recurrir a otras figuras de autoridad, y eso puede detonarse en que nos aliemos con personas que probablemente no están buscando nuestro bien, solamente están aprovechando nuestro malestar o nuestra depresión o nuestra caída para destacar o para su propio beneficio. Posteriormente, la doctora Chiren tiene un cambio en su personaje gracias a Alita, pero pues ya es demasiado tarde. Las personas con las que se alió pues la traicionan y termina por enfrentar un final muy, muy trágico. También tenemos a este personaje de Hugo, que es un chavo que también que nació en la miseria de Iron City y quiere ascender a esta ciudad en el cielo porque piensa que no sé, sus talentos están mal gastados aquí, o que como todas las personas quieren llegar a hacer algo más en su vida. Entonces pues empieza también a querer buscar llegar allá, pero también eso lo inmiscuye en actos muy, pues se alía con personas turbias, ¿no? Personas ahí malas, por decirle de alguna forma, y empieza a atacar a otros ciudadanos que tienen implantes de cyborg para dárselos a esta sociedad, o a esta sociedad que vive allá arriba. Cuando tiene un cambio en su forma de ver la vida gracias a Alita, pues intenta salirse de todo esto, pero ya es demasiado tarde. Ya está muy inmiscuido en los asuntos ilegales y pues también termina por obtener un destino muy trágico. Por otro lado está el personaje de Vector,
el cual él maneja el deporte, roller derby, que es como roller derby basketball, que se llama motorball. Y él tiene la influencia de llevar a las personas allá arriba, a la ciudad que se encuentra en los cielos. Si no me equivoco, su nombre era Sandul. Si me equivoco, pueden corregirme en el correo contacto @butacaintrovertida.com. Y él pues es como que el guardián ahí del acceso hacia esa ciudad. Y sin embargo, él como que es lo contrario a todo esto. Él desea estar acá abajo porque aquí es donde reina ya. Él no tiene poder ni influencia. Él es como simplemente como la servidumbre. Entonces él dice que prefiere reinar en el infierno que servir en el cielo. Y pues él pues tiene a su cargo muchas personas debido a esta necesidad que tienen por ir a esa ciudad en el cielo, pero al final se revela que bueno, su intención sí era mandarlos, pero solamente como piezas de reemplazo al mundo que está allá arriba. Esto se pudiera interpretar como simplemente reforzar el tema de hace rato de la supremacía y que se vive y que solamente era para usar lo mejor de las personas para el bien de la sociedad que está en este caso a cargo. Y pues como quien dice, es a perfeccionar la raza, ¿no? O sea, usarlo las mejores partes sin considerar al individuo, porque se mandan como tal en piezas como enojo, cerebro, sin considerar a la persona como tal. Y pues en este caso, esos son uno de los temas que más me llamaron la atención, aunque son sutiles. También pues hay un poco ahí de lo del racismo, o mucho, pero incluso dentro de los ciudadanos de Iron City. O sea, no solamente viene de arriba, sino que está un poco más institucionalizado en la sociedad, ya que también se discrimina a las personas que son 100% cyborgs o incluso las que tienen algunas piezas, de que también hay un poco. Y también, como mencionamos, la sociedad que se encuentra en la ciudad en el cielo, pues ellos transmiten que los malos fueron unas personas que vinieron de Marte a atacar y que destruyeron todas las demás ciudades que estaban, que no solamente era una, que eran varias. Pues al final, pues el resto de la población piensa que ellos fueron el enemigo, que son los malos, pero pues resulta que Alita es uno de ellos y ella es la que termina por luchar por el bien de la sociedad. De hecho, hemos hablado muy poco sobre Alita, ¿no? Como personaje principal, pues es muy parecido a los personajes del anime, ¿no? Es un personaje joven, el cual tiene mucha energía, hay ganas de aprender. Es un personaje muy inocente, ya que al principio de la película no tiene recuerdos de quién es. Incluso el nombre de Alita no viene de ella, viene del doctor Ido, el cual era el nombre de su hija. Una de las obsesiones que él tiene era de regresarla a la vida. Entonces vamos a hacer otra pausa para hablar de ese tema. El tema entre de los padres y los hijos, ¿no? Como tienen una obsesión de revivirla a su hija, el doctor. Entonces cuando busca partes y es cuando termina por encontrar a Alita y pues le da el cuerpo que le había diseñado a su hija. Pero también la empieza, al hacer esto, pues la empieza a tratar como tal o la sobreprotege por el trauma que tiene por su muerte. Entonces, poco a poco, conforme va viendo las capacidades de ella, este aspecto es de ir soltando a los hijos, ¿no? Digo, en mi caso no soy padre ni mucho menos, pero por experiencia de estar del otro lado y de observación con otros padres, sí veo el querer por lo mejor y que no les pase nada, pero a veces esto limita el potencial de los hijos, ¿no? Entonces, conforme va viendo que Alita pues es una guerrera, ¿no? Que tiene todas estas cualidades, empieza a soltarla más e incluso a apoyarlas, ¿no? Entonces está este tema de los padres y los hijos, ¿no? De cuando no queremos que pase algo malo, pero si no empieza a haber ahí frustración entre ellos, o empieza a haber ruptura. Y pues al final de cuentas es apoyar a los hijos a hacer lo mejor de unos mismos. Pero bueno, vamos a volver a Alita. Pues como mencioné, es un personaje muy, muy típico del anime, muy inocente. De hecho, o sea, en comparaciones es uno de las cosas ahí
de su arco como protagonista, el empezar a conocer el mundo y empezar a creer en otras personas. Y pues bueno, poco a poco ella va descubriendo quién es, y ella descubre que ella fue diseñada para ser guerrera, que fue de parte de la supuesta invasión en esta guerra previa a los eventos de la película, y que pues su intención era derrocar a la sociedad que estaba arriba. No nos hacen ver exactamente por qué, pero se nos implica que es porque están cometiendo una injusticia con el resto de la población. De los primeros recuerdos que ella tiene es ese dicho de no voy a dejar que la injusticia reine, ¿no? Que la justicia no se cumpla como debe ser. Entonces es como cuando en la vida real, de que la historia la cuentan los ganadores, no siempre es exactamente tal cual. Nosotros tenemos la percepción de que las personas que ahorita reinan es porque ganaron y porque son justas, pero porque no nos están contando la historia completa. Entonces ya al momento de conocer la historia mediante los flashbacks de Alita, empezamos a ver como que la película irónicamente la historia completa de cómo es esta sociedad. Una de las cosas ahí con Alita es el hecho de, o sea, como historia, ella, como parte de la película, pues ella empieza a confiar muy rápido en las personas. Pues es un impulso común, ¿no? Sobre todo de alguien que no conoce, aunque ella pues la representan como una adolescente, entonces es muy impulsiva en estas cosas, a veces de ser muy expresiva, y a veces se toma como muy drásticos los cambios que ella tiene, pero pudiera ser que si recordamos cada quien cuando tuvo su etapa de adolescente, pues podemos ahí a lo mejor decir, bueno, pues tal vez sí yo también me hubiera comportado como tal, pero como película sí a veces se toma muy drástico, sobre todo la relación que empieza a tomar con este chavo Hugo, que pues ella no conoce su lado oscuro o su lado ahí secreto, y ella empieza a confiar muy rápido en él, muchas cosas que muy vitales para ella, pero eso y esas son las cosas que pudieran ser muy drásticas, muy de que chis, ¿por qué tan rápido está pasando esto? Pero pues es parte pues se toma como parte del arco. Yo siento que la película a veces va muy rápido, como les digo, a veces quiere pues ser muy rápida con la edición, y eso también contribuye a ese efecto. Y a veces es muy lenta a la hora de platicarte otras cosas. Entonces como que este es un aspecto que tal vez pudo haber sido más llevadero, más así. Pero en general Alita pues es un personaje muy agradable, o sea, no es la protagonista, y podemos, pues no hay ninguna comentario negativo o demasiado negativo de mi parte en ese aspecto de la película. Donde sí siento que hay el aspecto más negativo de la película es que es una película incompleta por diseño. Muchos arcos o muchos aspectos están plantados para la película y pudiera ser la conclusión natural de esta película, pero al final terminan por no tocarse o por no llegar, o para no ser el cuento largo, o sea, se hacen para poner las semillas para una secuela de la película. En el caso particular, desde el principio o muy temprano en la película se establece esto del deporte de motorball, que le he mencionado en varias ocasiones en este episodio, pero no he tocado exactamente cómo influye dentro de la trama. Una de las maneras de llegar a la ciudad en el cielo es siendo el campeón de este deporte. Esto pues se nos va diciendo desde el principio, cuando Alita empieza a tomar acción en un encuentro callejero de este deporte. Va viendo que tiene aptitudes para el mismo, empieza a practicar, empieza y queda ahí, y luego va a un evento profesional, empieza a tomar más interés en ello, y poco a poco vamos viendo que esto, decimos, o al menos en mi caso fue como que bueno, esto va a ser la resolución final, ¿no? Este va a ser el encuentro final en esta película. Luego ella hace pruebas para entrar a la liga, y pues dices, ok, aquí es donde ella va a entrar, y el resto de la película probablemente tenga este aspecto central, pero se abandona. Hay una escena de acción bastante interesante en ese contexto, pero luego
se abandona por otro aspecto de la película, que al verla está muy bien, pero luego ya se deja de lado todo esto del motorball. Hay una resolución, hay un conflicto con los villanos inmediatos, que en este caso era Vector, y un contacto con otro villano que se había establecido antes, que su nombre es Nova, el cual como a la mitad de la película se revela que es la persona que está controlando todo desde arriba y que puede poseer a varias personas para comunicarse o para observar a otras. Entonces uno empieza a decir, bueno, ok, ella va a triunfar en motorball y va a confrontarlo, y la confrontación final va a ser con esta persona en esta película. Pero llega un momento donde después de la confrontación con Vector, pues volvemos a lo que es motorball y se nos dice, bueno, ya Alita, o sea, en vez de ser un poco más graduales de que no, Alita ya es una estrella de esto, y la escena dices, ok, ya no sé cuánto lleva la película, no he visto el reloj, pero yo siento que ya deberíamos llegar al final, y efectivamente la película se acaba con una toma de lejos entre los dos, entre el antagonista principal y Alita, y ahí termina como diciéndonos, ok, nos vemos en Alita 2, la venganza. Entonces, como que tiene estos arcos incompletos la película de cosas que se empiezan a poner aquí, y por diseño se están postergando para una posible secuela, dependiendo de qué tan bien vaya esta película en cuestión económica. Entonces, esta película tiene muchas, pues no inconsistencias, pero ciertos desbalances en su trama, que a veces pienso, bueno, sí la recomiendo, o bueno, de cierta forma, aquí en resumen, pues sí se la recomiendo si están buscando algo así visualmente atractivo, que tenga algún toque ahí del anime, con muchos aspectos visuales muy atractivos, pero que probablemente en cuestión de historia sí tiene, pero no está contada de la manera más atractivamente visual como otros aspectos de la misma, y en otras cosas que dejan incompletas para una secuela. Tal vez ya que se estrene la segunda, o si se llega a estrenar la segunda, esto se pudiera balancear, como a lo mejor no es la mejor comparación, pero como Kill Bill volumen 1 y volumen 2, o que es en realidad, o más bien que es una película más larga. Pero sí, en términos generales sí la recomiendo, pero con estas como asteriscos dentro de la trama. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, comentarios y sugerencias al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otros. Así como tener notificaciones cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcast y comparte el episodio con tus amigos. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado, en la butaca introvertida.